La Wii es una de las consolas que más se ha vendido a lo largo de todos los años, pero su escasez de potencia ha hecho que mucha gente no quiera jugar hoy en día porque los juegos se ven bastante anticuados, aunque realmente se hicieron en una consola cuya competencia era bastante alta en cuanto a gráficos. Es por eso que hay numerosas ventajas de poder jugar en emulador, como por ejemplo subir la calidad o mejorar la tasa de fotogramas, y es por eso que hoy os voy a enseñar a cómo emular cualquier juego de Wii con el emulador Dolphin, y así poder subir la calidad a vuestros juegos y jugar como si estuvieseis en hardware original, pero en este caso con todas las mejoras que conlleva un emulador. Lo primero que tendremos que hacer es entrar a nuestro navegador de confianza. En mi caso, yo creo que el más apropiado para esto es Firefox, y por tanto lo voy a utilizar en esta ocasión. Una vez dentro, escribiremos en la barra de búsqueda Dolphin y entraremos en el primer resultado, Dolphin Emulator. Una vez entrado dentro de la página, veremos todas las versiones que existen, las versiones beta, las versiones en desarrollo y por último, si bajamos un poco más, podremos ver las versiones estables. En mi caso, yo voy a descargar la versión estable porque es, como dice su nombre, la más estable. Si queréis gozar de las últimas novedades, etcétera, podéis descargar las otras versiones. Aquí podremos ver la última versión y que está disponible para Windows o MacOS, así que le daremos a descargar para Windows. Cerraremos el anuncio y empezará la descarga de nuestro archivo. Quedará pocos segundos y por tanto le daremos doble clic para abrir. Aquí en esta pantalla en negro le daremos a aceptar para empezar la instalación y seleccionaremos un idioma para empezar con ella. Le daremos a OK y por último nos saldrá el acuerdo de licencia que tendremos que aceptar para poder proseguir con la instalación. Después podremos ver todos los drivers necesarios para hacer que el programa funcione, así que los tendremos que instalar y darle a siguiente para continuar. Después podremos seleccionar la ruta en la cual queremos instalar el archivo, así que la seleccionaremos y le daremos a instalar. Finalmente tendremos que esperar a que esta barra se complete para poder continuar con la instalación del programa. Una vez haya terminado, vamos a darle, como valga la redundancia, al botón terminar. Cerraremos la pestaña de Firefox, que en este caso no nos vuelve a hacer falta, y le daremos a abrir el programa para empezar la configuración. Cabe destacar que todos los juegos que queremos utilizar, en este caso es recomendable tener una copia física, porque así no permitimos la piratería, es decir, Nintendo en este caso, porque este emulador sirve para emular juegos de Wii, es bastante estricto con el tema de las licencias y lo que es legal o no. Es por eso que en mi caso yo tengo copia legítima de todos los juegos a los que quiero jugar y es recomendable que vosotros también lo tengáis, simplemente para poder apoyar a los desarrolladores y que sigan haciendo juegos como hasta ahora. En este caso, si le damos a gráficos cuando se nos haya abierto el programa, podemos ver que en las pestañas podemos cambiar el motor por OpenGL, DirectX 3D 11, etc. También en la pestaña mejoras podremos cambiarle la resolución, que en este caso sale por defecto nativa, pero podemos ampliarla hasta 5K. También podemos ver algunas mejoras como el filtro de suavizado de bordes. Vale, y ahora sí que sí vamos a proceder con la emulación final. Es muy importante que antes de arrastrar el archivo al emulador lo descomprimáis, porque si no os va a dar un error y os impedirá seguir emulando. Una vez ya lo tengamos descomprimido, abriremos el programa y simplemente arrastraremos el archivo dentro del emulador. Veremos cómo nos aparece una pantalla en negro y después las recomendaciones de seguridad de Nintendo. Podremos ver en la parte de arriba a la izquierda los FPS a los que está corriendo el juego y veremos que rápidamente carga correctamente. Ahora, en este caso, vamos a ver cómo carga y veremos que
como la Wii no tiene una resolución bastante alta, veremos que todos los modelos y todas las imágenes están en baja resolución, y eso es lo que vamos a configurar ahora. Pero primero vamos a tocar un poco los mandos, que nos permitirán emular los controles de Wii en nuestro ratón o teclado, o bien un mando. En este caso podremos configurar todas las teclas de nuestro teclado para adaptarlas a los controles de Wii, como podemos ver en todas estas opciones. Como ya vemos, al menos ahora, se puede, en este caso, no lo he configurado, pero se podrían tocar los botones. Después podremos tocar las mejoras. En este caso voy a aumentar la resolución nativa, porque mi ordenador es bastante potente y puede mejorar la calidad. Como ya hemos visto, al subir la resolución, rápidamente las imágenes empiezan a verse muchísimo mejor y todos los modelos empiezan a tener una mejor calidad, con un poco más de suavizado en los bordes. También, si volvemos a meternos en gráficos, podemos configurar, en este caso, un filtro que nos permitirá aumentar la calidad, o en este caso el anti-aliasing, que nos permitirá mejorar el suavizado de bordes en todas esas configuraciones. Es muy importante que poco a poco vayamos de la mano con la resolución y con el filtro de suavizado de bordes, porque esto baja bastante la calidad y entre estas dos opciones podremos tener la mejor configuración con el mejor rendimiento y la mejor calidad. Y realmente esto es cuestión de tiempo hasta que consigamos la configuración óptima para nuestro dispositivo y que así pueda correr con la mejor calidad posible. Y bueno, a partir de ahora ya es vuestro trabajo configurar todo el emulador a vuestro gusto. Si os ha gustado el vídeo, me gustaría mucho que le dejaseis un me gusta y que también os suscribierais al canal para poder subir vídeos con más frecuencia. Además también os agradezco que dejéis algún comentario si tenéis alguna duda.